Félix. Gracias por buena onda. Mira, me pegan chulo. Gracias por eso. Bien, muy buenos días, bienvenidos ministros, bienvenidos funcionarios, gracias por atender a esta citación. Es una citación de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, invitando básicamente a tres instituciones que tienen un papel muy importante en el tema de los intereses de los migrantes guatemaltecos. Fundamentalmente en este momento y en esta coyuntura que se está viviendo, hemos citado a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a miembros del Consejo Nacional de Migrantes, CONAMIGUA, y también al Instituto Nacional de Migraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son tres instituciones que tienen un papel importante en cuanto a los intereses de los migrantes. Bienvenidos, bienvenidas. Básicamente lo que queremos tratar es qué respuesta institucional como Estado le vamos a dar a esta situación que se está viviendo, ¿verdad? El fin de semana se pensaron algunas cuestiones en Latinoamérica, ¿verdad? Por la forma en que se está produciendo el tema de las deportaciones en Estados Unidos. El tema de las deportaciones no es un fenómeno nuevo, ¿verdad? Sin embargo, creo que el tema de las formas está como elevando los niveles de tensión, y entonces es importante ver qué está ocurriendo, qué está pasando en Guatemala en ese tema, y qué estamos haciendo como Estado para auxiliar, acompañar, asesorar y brindarle algún apoyo a los connacionales que se encuentran principalmente en Estados Unidos en este momento, porque de allá es de donde viene el tema. Hemos recibido miles de comentarios de parte de gente que está allá, que está esperando como tener una claridad. Hay mucho temor, hay mucha zozobra, hay mucha especulación también, y creo que mucho de lo que se está dando es no solo por lo que está pasando, sino también porque hay un vacío de comunicación, un vacío de información, y creo que será alguno de los puntos que vamos a tratar. Sin más, pues les doy y les reitero la más cordial bienvenida. Les voy a solicitar ponernos en pie para la juramentación correspondiente. Estas citaciones pues se hacen en el marco de las atribuciones que tenemos como congresistas. Esto está en la Constitución como en nuestra ley orgánica. Se hace este acto formal de juramentación no como un puro evento, sino porque realmente debe de garantizar que quienes participan en la citación pues dirán la verdad y proporcionarán la información correspondiente que se desea solicitar en el marco de las atribuciones que tenemos como congresistas. Sirva de levantar su mano, por favor. Jura por su honor de funcionarios ciudadanos responder con la verdad a las preguntas que les sean formuladas y entregar la información que les sea requerida en la presente citación. Habiendo sido juramentados, les reitero la más cordial bienvenida. Para iniciar, ministro, ¿cuál es la evaluación que tiene el Ministerio de la situación que se está viviendo ahorita en Estados Unidos y que atañe fundamentalmente la situación de los connacionales que se encuentran allá?
buenos días, asesores. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la información que tenemos y los trabajos que se han venido haciendo. Pues bueno, tenemos por supuesto seguimiento a todo el proceso electoral en los Estados Unidos, de cara a lo que fue la elección del 5 de noviembre, el proceso de transición hacia el 20 de enero, y en medio de eso lo que evaluamos era evidentemente la política más estricta, más severa en el tema de las migraciones. Sabíamos lo que se venía en términos de que ya contábamos con la experiencia de la administración, o la primera administración del presidente Trump, y en medio de ese escenario empezamos a tomar algunas medidas o a poner en marcha algunas medidas que ya se habían definido como parte de una estrategia que arrancaba por el fortalecimiento de la red consular, que no es un tema con el que se trabajó de cara a la elección, sino desde hace unos buenos meses venimos tratando de mejorar los servicios en términos de calidad, de cantidad. Sabemos que hay deficiencias, sabemos que hay quejas, sabemos que tenemos mucho por qué mejorar, pero ese fue un eje fundamental. Tratar de desarrollar mejores capacidades, asesorías, por ejemplo, la asesoría legal es fundamental para este momento, ha sido parte de lo que hemos hecho. Y diseñamos algunas acciones concretas. La comunicación ha sido siempre constante. Tenemos campañas permanentes que vamos actualizando, dirigidas a nuestra comunidad en el exterior, pero pusimos, por decirlo así, el acelerador en estos meses para que la campaña fuera más divulgativa y que abarcara temas que son de interés totalmente de la comunidad. Esto alrededor, y pongo un ejemplo, de las detenciones. Hemos desarrollado información muy concreta sobre qué hacer en términos de una detención en un lugar de trabajo, en un centro comercial, en una vivienda, y para eso hemos utilizado las redes, los grupos que tenemos conectados en cada una de las ciudades donde tenemos consulados generales, el apoyo de las comunidades de guatemaltecos, el apoyo de ONGs, de iglesias. Hemos encontrado en algunas ciudades también espacios en las radios para poder divulgar nuestros mensajes. Así que un tema es el tema en sí de la estructura, del funcionamiento de la red consular. El otro es el tema de la comunicación, que la vemos fundamental. Y un tercer tema es el de la incidencia política. Tenemos que trabajar alrededor de las autoridades locales, estatales y federales en los Estados Unidos. Un trabajo que lo hacemos también de manera conjunta con las comunidades de migrantes allá. Nos apoyamos también en otro tipo de actores. Hemos involucrado en nuestros esfuerzos, y ha sido un trabajo de los consulados, pero también de las comunidades, a las autoridades estatales. Hemos llegado a las autoridades federales. Hemos trabajado eso también en México, fundamental, es el país de tránsito, y hemos trabajado también localmente aquí en Guatemala. Por ejemplo, con los alcaldes hemos creado unos vínculos no directos desde la consejería, sino a través de las comunidades de guatemaltecos que ven hacia sus comunidades acá, a sus municipios, a los lugares de origen, como actores que son importantes para este trabajo. Creo yo que, resumiendo, alrededor de esos tres ejes, la incidencia, la comunicación y el fortalecimiento de la red consular, como hemos tratado de dar respuesta a la situación que estamos viviendo actualmente. Ok, gracias, ministro. Quizás que pudiéramos iniciar con algunos datos para que la gente tuviera claridad. Quizás el director del Instituto de Migración nos puede decir con cuántos deportados terminamos el año 2022, 2023 y 2024. No sé si tienen los datos ahí estadísticos para que podamos ver la línea de secuencia en el tiempo. Gracias, director. Muchas gracias, diputado. Puedo informar ahora sobre 2024. Ok, denme el dato del 2024. Son 76.000. personas. Ahorita te lo doy más preciso.
¿qué le puedo decir? Tengo durante los años del 2009 al 2024, tenemos 2009 27.222, 2010 29.095, 2011 30.855, 2012 40.647, 2013 50.221, 2014 51.157, 2015 31.443, 2016 35.465, 2017 32.833, 2018 51.621, 2019 54.983, 2020 21.057, 2021 17.806, 2022 40.713, 2023 55.302 personas, 2024 61.600 personas, todas estas provenientes desde Estados Unidos, ¿verdad? Por parte de México, pues tenemos información del año 2024 que son alrededor de 10.000 personas. 2022, entre México y Guatemala, perdón, entre México y Estados Unidos, fueron un total de 94.216 personas. 2023, 79.697 personas, y 2024, 76.768 personas. Un incremento del año 2023 al 24 del 9%, no fue significativo comparando los años anteriores. Inclusive el año 2022 hubo más población retornada, 94.000, y 23 y 24 pues disminuyó a 76.000. El dato concreto es que 76.268 personas, 768 el año pasado, de esas 61.263 fueron deportadas directamente de Estados Unidos y el resto fundamentalmente de México, ¿verdad? En lo que va del año, ¿cuántas personas deportadas llevamos, director? Fíjense que llevamos 2.871 personas, tanto vía aérea y terrestre desde Estados Unidos y México. Vía aérea de Estados Unidos al 24 de enero son 735 personas. Perdón. Vía aérea desde Estados Unidos son 2.879 y 421 de México, para un total de 3.300 personas. Disculpe, le había dado un dato solo de los adultos. 2.879 de Estados Unidos y 421 de México. Gracias, director. Bien, lo que podemos ver es que el año pasado pues hubo un flujo, si se pudiera dividir en meses, aunque no es así el dato total, ¿verdad? Porque hay fluctuaciones, meses se incrementa, meses se decrementa, alrededor de 6.300 personas deportadas principalmente de los Estados Unidos mensualmente. Lo que uno ve ahorita en este tema es que hay como cierta psicosis en Estados Unidos. Cuando uno ve los números, uno dice, bueno, se han venido dando deportaciones y se han venido dando redadas, no de ahorita, sino desde años anteriores, pero los operativos inmigrantes, por ser como más escandalosos,
¿verdad? Que están llamando más la atención, aunque ciertamente no es que no hubieran con anterioridad, pero como hace una semana tomó posesión el presidente Trump y ya se empiezan a ver redadas en barrios, en fábricas, en metro, en centros comerciales, etcétera. Entonces la gente como que sí está muy sensible a este tipo de situaciones, aunque ya se venía dando. El tema de la llegada de aviones militares, eso es normal que suceda, que las deportaciones de Estados Unidos vengan en aviones militares. Le comento que es primera vez que se realiza esa situación, de lo que conozco también en el tema migratorio, y esto pues es que se implementa a través de CBP. Nosotros generalmente o permanentemente hemos estado coordinando con ICE para poder recibir los vuelos de las personas. Una nave militar necesita un permiso especial para ingresar al país. Pues eso es, ¿Con quién o con Dios? eso es aeronáutica. Y debe necesitar un permiso especial para ingresar al país, ¿no? Es una buena pregunta y me imagino que se tramita. O sea, aquí no, pues bajo juramento no lo puedo afirmar, pero evidentemente para ingresar al territorio tiene que haber una gestión que se haya hecho. En el caso usual, como contamos con un programa de vuelos a la semana, sabemos cuándo vienen, la aeronave está identificada, incluso sabemos las personas que vienen dentro. Estos vuelos han sido extraordinarios, con poco aviso, digamos, pero asumo totalmente que sí hubo una gestión y un trámite ante la instancia correspondiente, en este caso, Aeronáutica Civil. Llamó la atención también el hecho de que venían engrilletados y encadenados los migrantes. Yo la información que tengo es que no es nuevo que esto suceda. ¿Cómo es que venían los migrantes, señor director? Fíjese que nosotros no tuvimos acceso, porque no tenemos acceso a subir al avión. Nos recibimos a las personas abajo y ahí nos están entregando la papelería. Y sí tuvimos información por parte de los retornados que les habían puesto billetes. Cadenas no, sino solo billetes, y nos lo hicieron saber, y eso fue el día viernes que se recibieron estos 3 vuelos provenientes del Paso, y en ese sentido pues se está haciendo la coordinación con Cancillería para poder informar y abordarlo de manera diferente. Ya que menciona usted un punto geográfico allá en Estados Unidos, en las estadísticas, ¿de dónde son la mayoría de deportados? Al menos en el 2024 y el 2023, ¿de dónde vienen la mayoría de deportados? ¿De qué lugares de Estados Unidos? Está Tucson, está Arizona, y está Los Ángeles. Sí. ¿Podría haber ahí una relación entre pasos fronterizos o estados fronterizos y número de deportados? Relación cuantitativa. Sí, la mayoría viene de los estados fronterizos. La mayor parte viene de los estados fronterizos. Efectivamente, la mayor parte de la población, el 85%, sí, es detenida en fronteras y es retornada. El resto de población es la que viene de este centro de Los Ángeles, que es población que está viviendo dentro de Estados Unidos. Pero los otros vuelos, que son mayoritariamente, son poblaciones que llegan a frontera, son detenidas en frontera y no han tenido la experiencia de vivir dentro de Estados Unidos. ¿Qué porcentaje de gente que va en ruta, podemos decir, y gente que reside ya permanentemente, es la deportada? En el caso de los guatemaltecos, creo que son datos que es importante manejar. El 85 y 15%, como le decía.
El 85 es de gente que va de paso, o sea, o que va en ruta. Que va en ruta y es detenida, y persona que está desde adentro es el 15%. Ah, ok. Recientemente se hablaba de alrededor de 3.200.000 guatemaltecos. Nunca se sabe exactamente cuánta población guatemalteca hay, pero más o menos esto es lo que se hablaba. Pero salió una nota en torno a que alrededor de 250.000 guatemaltecos tenían ya una denegatoria formal de su solicitud de permanencia en Estados Unidos. ¿Quién tiene esa información? ¿Ustedes la tienen? No, nosotros solo tenemos información de personas retornadas. En relación a los 253.000, que es la información que sale respecto a la detección e identificación de guatemaltecos, que es una cifra que manejan instituciones en Estados Unidos. No es que lo manejamos nosotros, y eso es información que ellos han sacado. ¿Cuál es el perfil del guatemalteco que está siendo deportado? Pues fíjese que es un perfil, sobre todo nosotros lo que hemos empezado a implementar en esta administración son preguntas para tratar de entender el perfil, y queremos seguirlo profundizando, pero en su mayoría es población que es trabajadora, son trabajadores. Ahí hay amas de casa, también hay agricultores, hay personas que se dedican a la construcción, que se dedican a temas vinculados a la cocina y restaurantes, pilotos. Es bastante interesante cuando se les pregunta a ellos esta situación sobre a qué se dedican y en qué trabajar, ¿verdad? En su mayoría. Y cuando uno observa a la población que no tuvo la experiencia de trabajar en Estados Unidos, pero se les pregunta a qué se dedicaba, la mayor parte es población que trabaja en la agricultura y amas de casa. Es decir, que la mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas deportadas son gente trabajadora. Son trabajadores, ¿verdad? ¿Hay algún porcentaje de gente que tenga algún problema legal más allá del tema de la indocumentación? Fíjense que en esa información nosotros no la requerimos. Nosotros sí logramos tener información, los manifiestos, para poderlos cruzar con la información de personas que han cometido delitos en Guatemala. Los delitos que se cometen en otro país, nosotros no les podemos, no somos jueces, ¿verdad? Nosotros no podemos tampoco contribuir a criminalizar a los retornados. En ese sentido, sí podemos obtener información y cruzar información del manifiesto con las bases de datos de personas que están siendo buscadas o que tienen ciertas alertas, y en ese sentido, si entran, se han puesto a disposición de la Policía Nacional. Sí, le decía esto no para criminalizar, sino justamente en el marco de identificar el perfil de los guatemaltecos, si es que la gente que se ha ido allá, qué porcentaje les ha cometido algún ilícito más allá del tema de la indocumentación. Eso no lo tienen como dato estadístico, ¿verdad? Ok. ¿Tienen ustedes una proyección para este año, para el 2025, perdón, de deportados? Fíjense que eso es incierto para la nueva política, ¿verdad? Pero de darse, como se ha venido dando el patrón que hemos estado teniendo, pues es más o menos alrededor de 90.000 personas. Bien, la razón fundamental de la deportación es la indocumentación. Estar en situación irregular, no necesariamente documentado o no documentado, que haya cometido un delito o que lo estén devolviendo porque ya cumplió pena. Esas son parte de las situaciones. O sea, el tema de la irregularidad tiene varias aristas, ¿verdad? Varios aspectos. Pueden ser indocumentados, puede ser que haya cometido algún delito o ya haya finalizado de cumplir una pena y por eso está siendo deportado. Sí es importante, director y ministro,
registro de Conamigua que perfilemos bien las características de los deportados. ¿Por qué? Porque básicamente, por lo que usted me dice, la mayoría de guatemaltecos o guatemaltecas que están siendo deportadas es gente trabajadora, ¿verdad? Si usted me dice que la gran mayoría son agricultores, gente que se va y que se emplea en la agricultura en Estados Unidos, son amas de casa, ¿verdad? O gente que se dedica al servicio doméstico, o gente que ya sus esposos están allá, tienen un hogar, pero a ellas las detienen, ¿verdad? Es importante eso justamente para los planteamientos políticos que se tengan que hacer, ¿verdad? Porque nosotros siempre hemos dicho, y la característica del caso de los migrantes guatemaltecos fundamentalmente se basa en que es por condiciones y cuestiones socioeconómicas, la migración, es decir, gente que se va en busca de una oportunidad laboral, de mejorar ingresos, y no porque se vaya huyendo de su país por violencia social exacerbada, hay algún porcentaje de violencia doméstica que es muy poco, ¿verdad? Y hay también gente que se fue por persecución política, ¿verdad? Y tiene una condición de asilado allá o de haber hecho una solicitud de asilo. Pero en ese marco es importante generar eso para que los planteamientos que hagamos como país sean los importantes. Bien, gracias, director. Señor ministro, usted dijo que sería dedicado a fortalecer 3 grandes ejes en el marco de apoyar a los guatemaltecos en Estados Unidos. Uno, el tema era el fortalecimiento de la red consular, el otro era campañas permanentes y el tercero de la incidencia política. En el tema de fortalecimiento de la red consular, ¿qué es lo que tenemos de oficinas allá? ¿Verdad? ¿Cuánto personal tenemos y qué tipo de personal es el que tenemos y qué trabajo están haciendo para apoyar a los nacionales allá? Gracias, diputado. Con relación al número de personas, vamos a ver si tenemos el dato aquí a mano con mis compañeros. Tenemos al 31 de diciembre del año pasado 116 personas trabajando en nuestros consulados como personal del servicio exterior. 116 y 405 personas como personal local, o sea, son contratos que se hacen con personas que viven en el lugar donde están asentados los consulados, que están en una situación migratoria regular, porque tenemos que acreditarlos ante el Departamento de Estado y que son contratados. ¿Qué estamos haciendo? Todos estos son, buenos días, maestro, buenos días, funcionarios. Todo este personal que usted habla, ¿todos son guatemaltecos o hay algunos que provienen de otros países? Porque en el gobierno anterior en varios consulados habían puertorriqueños, extranjeros y beliceños, entre otros. No tengo nada en contra de eso, pero creo que si son consulados guatemaltecos, mínimamente lo que se esperaría es que la atención sea de guatemaltecos y sobre todo que si fueran guatemaltecos provenientes de algún pueblo maya, digamos, en este caso, para poder tener una atención, digamos, en idioma materno. Por eso la pregunta, señor ministro. Disculpe que lo interrumpí, pero solo quisiera tener claridad. Perfecto, porque me permite ampliar ese tema. El objetivo nuestro es que los 405 o el número que sea, sean guatemaltecos. Eso es lo que buscamos. Hoy, acá no le puedo afirmar que el 100% lo sea, porque sí hemos tenido que recurrir a algunas otras nacionalidades, como usted lo señala, en lugares donde no hay guatemaltecos, lastimosamente, que puedan acreditar su situación regular. Esa es la excepción, pero lo que hemos hecho es precisamente a través de nuestras mismas comunidades llamar a la gente para que cuando se abran los espacios ellos los puedan ocupar. Ponemos especial énfasis en el tema de los idiomas donde hay, porque usted sabe muy bien que hay comunidades muy bien asentadas, ubicadas totalmente con cercanía a alguno de nuestros consulados. Regresando al tema, a nosotros nos interesan básicamente 2 objetivos. Uno es puramente cuantitativo, o sea, es que nuestra red consular pueda crecer más, tanto en sus sedes como en los
funcionarios que tienen. Por ponerles un ejemplo, el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles tiene 45 trabajadores. De los 45, 10 son funcionarios del Servicio Exterior y 35 es personal local. Y aún así, ese número de personal no es suficiente para los servicios y las necesidades de la comunidad. Les pongo un contraste. Nosotros tenemos embajadas que funcionan con 2 personas, con 3. Y aquí estamos hablando de una misión, en este caso consular, con 45 personas. Entonces, tenemos que crecer más en número de consulados para ampliar nuestra cobertura geográfica y tenemos que crecer más en términos de personal para dar un mejor servicio. Esa es la parte cuantitativa. La parte cualitativa es igualmente importante, la calidad del servicio. O sea, tenemos que mejorar la calidad de nuestro servicio, tenemos que incorporar también aspectos tecnológicos en el funcionamiento de los consulados. Ya no es solamente la atención directa, ya la tecnología es un instrumento y es un puente de llegada a la comunidad de los guatemaltecos. Así que los grandes retos son caminar en esos 2 ejes y de manera paralela. No podemos solo crecer y desatender la calidad de los servicios, ni tampoco mejorar este segundo eje y quedarnos cortos en número. Hay una cosa importante que también la hemos descuidado un poco y ahora estamos reparando eso, y es que no podemos crecer solo afuera, sino crecemos adentro. O sea, no podemos, una persona en la Dirección General de Asuntos Migratorios y Consulares, que antes llevaba un consulado, ahora lleva 2, por decir algo. Pues lo que tenemos que hacer, y ya lo estamos trabajando, es fortalecer también la planta central, que es la contraparte de todo el servicio en materia consular. Señor Ministro, una de las quejas más grandes, digamos, de los guatemaltecos y guatemaltecas en Estados Unidos, finalmente es el tema de la extensión de las citas. O sea, que el tema de la cita es un tiempo demasiado largo el que lleva. De alguna forma creo que se ha ido reduciendo esos tiempos, pero sigue estando ausente esta parte que usted mencionaba y que me parece importante, que es el tema de la tecnología. Porque se sigue haciendo a la antigüita, digamos, con la llamada telefónica, se satura el teléfono y el migrante puede pasar semanas sin obtener esa cita. ¿Hay alguna propuesta, señor ministro, de cara a poder tecnificar, a poder invertir en tecnología para reducir esos tiempos? El tema de la cita, antes era el tema de la cartilla, que no habían cartillas, entonces teníamos la impresora pero no tenía tinta, o a veces había tinta e impresora pero no había cartillas, y siempre había un problema, un obstáculo para eso. Pero en este momento, ¿hay alguna propuesta que lleve a reducir todos estos temas, los tiempos de cara a la cita? Sí, el tema de las citas ha sido un reto todos estos meses. Hemos, como usted bien señala, reducido los tiempos, se están manejando de una mejor manera, aunque sigue siendo un problema. Se trabajó también una propuesta de que el solicitante de la cita entraba directamente con su CURI, y eso ya lo amarraba en términos de identificación, porque lo que hacía muchas veces es que alguien metía su número de identificación, lograba la cita, la vendía, y después llegaba alguien X el día y la hora de la cita. Ahora, digamos que el amarre es que desde el inicio se toma mi nombre, mi CURI, y soy yo el que tiene que llegar a la cita. Entonces, eso como un aspecto de mejora que no es total. Pero lo más importante, les diría yo, es que, hablando de tecnología, es que hoy iniciamos un proceso de prueba y puesta en marcha de una app. Esa app es la que consideramos que es la que nos va a hacer ganar tiempo, acercarnos a la comunidad, y uno de los temas o ejes, por decirlo así, de la app es el tema de las citas. Y ya está diseñada, o sea, no estamos en etapa de diseño, y ya está diseñada. Hoy precisamente empezamos a echarla a andar, a ver cómo un periodo de prueba, ¿verdad? Y esperaríamos que en la semana del 17 al 21 de febrero podamos ya lanzarla oficialmente. Ministro, en los 3 gobiernos anteriores se dio mucho el hecho que la contratación del personal que atiende en los consulados devenía de tráfico de influencias, recomendados, recomendadas, ¿verdad? ¿Cómo está esa situación?
ya depuraron ustedes este tema para garantizar que realmente sea la gente idónea y no porque era cuate de un funcionario de Estado o un diputado, diputada, le abrían un espacio en un consulado? Hemos trabajado en eso, por supuesto. Hemos removido a algunas personas, otras que lo que tuvieron fue un ingreso, por decirlo así, por una vía política. En el trabajo han demostrado también un compromiso y una capacidad. Hemos evaluado todos esos casos y entonces hemos actuado en línea de remoción, en línea de traslado, reubicación, pero quien hace su labor bien ha seguido diputado. De una u otra forma creo que también vale la pena ese ejercicio, esa evaluación. Sí, yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Independientemente del tema, si la gente tiene la capacidad. El tema a veces no es, uno puede cuestionar el tema de la forma que se ingresa y hay varios cuestionamientos, pero también si hay una capacidad de demostrar y el perfil se adapta específicamente al requerimiento de la función, también creo que es importante darle la posibilidad y la oportunidad a la gente. Nosotros, pero solo en ese tema, hemos requerido, por ejemplo, un nivel profesional. El tema de idiomas también es un requisito. Lo estamos planteando. Claro, si vamos a personal local, ahí hay otro tipo de circunstancias que igualmente las atendemos. Pero lo que estamos tratando es, ante la falta de la ley, el Estado también nos ayuda con eso, ir profesionalizando de hecho, digamos, el servicio exterior. Es un gran reto porque sabemos que los nombramientos políticos están, incluso con la ley en algún momento se discutía el porcentaje de cuota política que correspondía a un presidente o una alta autoridad. Estamos en eso, pero la tarea ha sido de tratar de profesionalizar al máximo el servicio exterior y plantación también. Sí, gracias, diputado. Buenos días, señores funcionarios. Con varias cosas. Estamos viendo en redes sociales, en el caso del DPI, señores funcionarios, que se están tardando mucho en entregar DPI, dicen los connacionales en los consulados de Estados Unidos. DPI. 2. Citas. Muchas veces les venden las citas. Preguntan si hay algún número para poder denunciar en los consulados en el que les venden las citas. Y 3, del lado positivo, dicen los connacionales migrantes, que ven con muy buenos ojos el que ahora hayan bancos adentro de los consulados porque les aceleran los procesos en el caso de los money orders. Pero también están diciendo de que hay algunas agencias bancarias que se quedaron, diputados y funcionarios, a medias, pero que ya están con rótulos y quieren prosiguen sin personal, porque eso les aceleraría el proceso de todos los trámites que realizan. Esas serían lo que dicen los funcionarios hasta este momento en las redes sociales. Gracias, funcionarios. Gracias, diputado. Muchas gracias, señor Dávila. Por relación al DPI, evidentemente hay atrasos. Nosotros trabajamos de cerca y tratamos de coordinarlo de la mejor manera posible con el RENAP, también con el Instituto Guatemalteco de Migración, por supuesto. Aquí tenemos a su director. Y uno de los temas que le hemos insistido al RENAP es que recorten los plazos. Para mi gusto, mi opinión personal, son demasiado largos los plazos de entrega de los DPI. A la gente ahora más que nunca le urge su incorporación. Entonces yo creo que el Estado tiene que tener una capacidad de respuesta más rápida con relación al DPI, por ejemplo. Pero lo que les comento es que si estamos trabajando de cerca, he tenido algunas reuniones con el director de RENAP. Tuvimos la última conjuntamente las 3 instituciones y ahí surgió esa palabra bonita que está ahora de moda, ¿no? Las mesas técnicas, pero realmente lo que surgió es un trabajo para encontrar la salida a muchas cosas. Una de ellas son los tiempos. Con relación a las citas, pues lo que usted dice sigue siendo un flanco todavía, un número. Aquí me voy a pedir el apoyo de mis compañeros. Y con relación al tema de los bancos, sí, en algunos consulados existen oficinas que han facilitado eso. Nosotros estamos abiertos a trabajar con todo. Lo que queremos hacer es un mejor servicio. Yo no estoy casado ni con un banco ni con otro. El que brinde el mejor servicio y donde el migrante se sienta más cómodo haciendo sus operaciones, eso es lo que nos interesa. Y el número, cuando lo tenga, se lo traslado. Muchas gracias, muy amable. ¿Para cuándo estaría la app? La app la tenemos por el ofrecimiento, digamos, de las personas con las que estamos trabajando para la semana del 17 al 21 de febrero. Llame.
¿Qué va a contener esta app para que la gente tenga? Aquí el viceministro Seguro le voy a pedir favor que responda. Ministro, por favor. Gracias, con todo gusto. Por ejemplo, ha abierto todos los meses. La verdad es que como estábamos trabajando la posibilidad de abrir las citas desde la app con un mejor control, entonces solo hemos estado abriendo cada mes el siguiente mes. Entonces ahorita, por ejemplo, que ya está avanzando enero, ya encuentran citas en febrero, pero no marzo. Y eso era porque teníamos que darle tiempo a que avanzara la aplicación. El año pasado se había abierto en el 24 todo el año, pero resultó que empezó a llenarse demasiado todos los meses, y cuando nos venimos a adentrar en la aplicación que heredamos en el sistema y con la cual estábamos trabajando, resulta que habían personas que bloqueaban citas con cualquier nombre, con cualquier número supuesto de DPI, y resulta que la trampa estaba que podían hacer reprogramaciones, y al hacer la reprogramación eran cuando estaban vendiendo la cita, y ahí ya ponían el DPI real y el nombre real. Entonces, ¿Eso era interno o era externo? eso era del sistema que cualquiera lo podría haber hecho, ¿verdad? Sí, pero es que ahí el tema es que alguien identificó la debilidad porque había un negocio de por medio. Entonces, eso a partir del mes de julio se detuvo, ya no pudieron seguir bloqueando esas citas, y por supuesto tenían algunos porcentajes bloqueados, y se marcó cabal. Como ya no podían reprogramar el resto del año, a partir de julio, resultó que empezó a haber ausentismo, porque no había quienes compraran una cita que no se le podía poner nombre, y hubo personas que aún llegaron con una cita donde estaba alterado nombre, alterado DPI, porque el que se la estaba vendiendo lo estaba engañando y estafando por él. Pero eso ya no se puede hacer a partir de julio, y lo más que hemos detectado es que hay personas que venden el trámite de hacer la cita en el sistema que todavía está funcionando, que es en la página. Al abrir la página MINEX se encuentran el icono de citas. Pero por eso es que decidimos no abrir todo el año este 25, sino mes a mes, porque paralelamente estábamos trabajando en la aplicación. La aplicación va a tener otro tipo de situaciones, siempre más simple la solicitud de cita. ¿Cuántos guatemaltecos acuden promedio anualmente a este servicio que presta el consulado regularmente? Ya, en citas solo piden en el sistema para obtener documentos, para lo que es pasaportes, DPI y lo que es la tarjeta de identificación consular. Cualquier otra gestión en nuestro servicio consular es con que se presenten y van a poder ingresar a cualquier otra gestión. Más o menos ¿cuánta gente? El año anterior, en total de servicios consulares en temas de documentación, atención, asistencia consular y acciones de protección, en nuestro servicio consular sumó 2.422.525 acciones consulares. Un usuario pudo haber optado a más de una acción consular, pudo haber tramitado 3 documentos, o pudo haber pedido, por ejemplo, acciones de registro civil. Y aquí aprovechamos para recordarles que en la campaña hemos hecho énfasis en lo necesario, en lo conveniente que es que aquellos que tienen hijos nacidos fuera se presenten a una oficina consular a registrar a sus hijos nacidos fuera. Por alguna razón, si alguna familia, y mencionaba un ejemplo hace un rato, que un padre o una madre o ambos se vieran separados del grupo familiar, y en este caso de los hijos, que mejor si están documentados como guatemaltecos, porque nosotros en el servicio consular podemos intervenir a favor de ellos más fácilmente si ya están previamente identificados como guatemaltecos. Esa es una recomendación, y agradeceremos que vean nuestra página, ahí está la campaña, las redes también, y por supuesto la app va a contener y va a reproducir
este tipo de publicaciones especialmente dirigido al guatemalteco que se encuentra en el exterior. Ahí va a estar también la campaña en esta app, ahí se va a poder hacer la cita también. Entonces hay varias novedades que estamos probando. Para ir terminando con el tema de la red consular, ahorita tenemos 14 consulados en Estados Unidos, ¿verdad? 25 consulados, ¿verdad? Hace falta gente, ¿verdad? Eso implica presupuesto. ¿Cuánto presupuesto necesitan? Gracias, diputado. Si tenemos esa red de 25 consulados, le voy a responder, pero le doy un poco de información. 25 consulados generales. El consulado general número 26 ya lo abrimos, no está funcionando todavía, lo abrimos administrativamente con los fondos de la ampliación presupuestaria del año pasado. Y con los fondos del presupuesto 25 estamos abriendo el número 27. El 26 es en Las Vegas, Nevada, y el 27 es en Richmond, Virginia. Tenemos visualizado al inicio del segundo semestre, hacia junio, abrir 2 nuevos consulados más. ¿Cómo? ¿El número 28 o el número 28 y 29. No les puedo decir en dónde. Uno, porque estamos terminando de cerrar la evaluación, que se hace en base a varios criterios, y dos, porque no queremos crear expectativas, porque las comunidades también nos piden a nosotros la apertura de los consulados y no podemos responder a todos. Regresando ya a su pregunta, a nosotros hicimos una solicitud al Ministerio de Finanzas y ahí vino el recorte. Ya lo que le trasladaron al Congreso venía recortado en 110 millones de pesos. Si usted me pregunta hoy, yo quisiera esos 110 más un poco más, porque la situación de cuando se formuló el presupuesto hace 10 meses, el escenario cambió fundamentalmente. El gran reto que tenemos a partir de la nueva administración en los Estados Unidos nos plantea nuevos objetivos de trabajo y atención, y pienso que estamos elaborando también una propuesta que vamos a trasladar en su momento al Ministerio de Finanzas para que nos recuperen los 110 que le habíamos pedido y un poco más. Le decía esto, ministro, porque realmente las prioridades del gobierno no las vemos donde deberían de estar, ¿verdad? No es el único ministerio en el que vemos este problema. Mire, es incomprensible que si necesitamos ahorita, usted nos dice 110 millones y un poco más, y el gobierno se haya dado el lujo de dejar de ejecutar más de 10.500 millones el año pasado, existiendo este tipo de necesidades. Dejaron de ejecutar 1.572 millones en el Ministerio de Salud, más de 1.700 millones en el Ministerio de Comunicaciones, y así le puedo ir mencionando diferentes ministerios o unidades ejecutoras. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde están las prioridades del gobierno con temas de esta naturaleza? Si prefirieron ponerle el dinero a los corruptos consejos de desarrollo, ahí se están, ahorita está peleándose con el alcalde Ciero, están ahí por los dimes y diretes ahí con el tema de los consejos de desarrollo, cuando hay dinero. Y hoy se necesita invertir en quienes le retornan a Guatemala un beneficio económico enorme, más de 20.000 millones de dólares en ingresos de divisas el año pasado, producto de las remesas, es importantísimo. Entonces no debería de haber esa dificultad. Su colega ministro de Finanzas, ¿qué dice? Ahí lo vamos a citar porque nosotros les cuento que la ampliación presupuestaria por supuesto que nos ayuda, pero no es ese el tema que estamos hablando, pero creo que vale la pena que ustedes lo sepan. Cuando nosotros nos asigna esos 110 millones de quetzales en la ampliación presupuestaria, ya le debíamos 78 millones. O sea, no es que nos haya llegado todo. Y los tiempos administrativos, ustedes saben la lentitud de los procesos, y prácticamente como diciembre es el mes de cierre de liquidaciones, tuvimos para ejecutar solo octubre y noviembre. Entonces nos quedamos cortos. Nosotros mismos lamentábamos que parte de esos recursos no pudimos ejecutarlos al 100% los de la empresa. Con eso le comento que estamos claros de esas necesidades nuestras,
el planteamiento. ¿Sabe qué vamos a proponer nosotros? Que los 200 millones que se aumentaron aquí ilegalmente para el presupuesto del Congreso de la República, que era para el tema de el aumento salarial de los diputados, que se trasladen y que se pongan a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores para fortalecer la red consular y de atención a los migrantes guatemaltecos. Esa va a ser nuestra propuesta. 200 millones hay aquí. De cara a esto que usted hablaba, digamos, de no es solo abrir consulados por abrir, sino tiene que tener un porqué, digamos, que tiene que tener la capacidad de atención, porque si no, digamos, otra vez vamos a tener, como decir, tenemos 27 consulados, pero son muy pocos los que tienen, digamos, todas las acciones para poder atender a la comunidad migrante. De estos 26 consulados que tienen actualmente en Estados Unidos, señor ministro, ¿cuántos tienen la capacidad de imprimir pasaportes? ¿Cuántos tienen la capacidad, digamos, de recibir los DPIs? Porque esto al final de cuentas es lo que realmente está cerca del migrante. O sea, el migrante puede tener un consulado a la par, pero si no da estos servicios, pues pareciera ser que no hubiera nada que lo atendiera. Entonces, realmente, señor ministro, de estos 26 consulados, ¿cuántos tienen la capacidad de atención de los servicios que los migrantes necesitan hoy por hoy? La tarjeta consular, el DPI y el tema del pasaporte, ministro. De los 25, 13 tienen centros de impresión de pasaportes. Teníamos 10 y en el último año pudimos incrementar la cantidad. El centro de impresión, les cuento, no es algo fácil, entre comillas. ¿Por qué no lo es? Porque necesitamos de entrada espacio físico. Dos cubículos, digamos, 2 cuartos, dependiendo de la descripción que hagamos. Uno es para el centro de impresión y el otro es para el tema de seguridad, porque las libretas tienen que estar en resguardo de acuerdo a los protocolos del Instituto Guatemalteco de Migración. Y eso nos lleva también a personal, o sea, un centro de impresión. Son 2 espacios más y al menos 3 personas más. Eso nos ha llevado a que en algunos consulados, el último que abrimos el centro de impresión fue en abril del año pasado, fue en San Francisco, hubo que habilitarse en el local vecino, digamos, a donde está la sede del consulado, 2 oficinas más. Entonces, es todo un proceso. Y aquí tengo... Bueno, en el 2024, ¿cuántos centros de impresión de pasaportes se abrieron? 3. 3. Y ahora tenemos también el propósito, por aquí tengo mi cuadrito, aquí está. Ahora vamos a abrir en otras sedes consulares. Ahorita en el primer trimestre del 2025 vamos a abrir 4 nuevos. 2 en Canadá, que es en Montreal y en Toronto. 2 en Estados Unidos, que es en Seattle y en Atlanta. Primer trimestre. Segundo trimestre vamos a abrir 2 más. Uno en Países Bajos, para extendernos geográficamente, y otro en Taiwán. Acá tengo la cifra. Tengo algunas cifras que vale la pena compartir con ustedes. ¿Cuántos guatemaltecos hay en Taiwán? Buena pregunta, diputado, no le tengo la respuesta en este Sí, momento, pero... yo creo que hay más gente en otros países No, que no, hay. la idea... Los salteanos están ahí. La idea es lo asiático. La idea es lo asiático, ¿verdad? Digamos, con el Creo que hay sector- más en Japón. En Corea. Mire, ahí se decidió en base a las evaluaciones. Por ejemplo, en China hay muchos guatemaltecos. Nosotros el año Ojalá pasado... que Marco Rubio vea la disposición de Guatemala, ¿verdad? Lo que se le está El año planteando. pasado hicimos un consulado móvil en Shanghái, que es el segundo que se abre. La idea de un centro de impresión en Taiwán, como el de La Haya o como el de Madrid, es cubrir zonas geográficas. Digamos, a Madrid se le va a quitar Europa y se le va a dar norte de África y Medio Oriente, y a La Haya se le va a dar Europa. Entonces es un poco la lógica. Pero lo otro que les quería comentar acá, que traigo el chivo, no me lo están preguntando, pero se los voy a decir. El costo de abrir un centro de impresión, cuando ya existe el consulado, obviamente, gira alrededor de los 800,000 quetzales. Fundamentalmente son los equipos. Son equipos Solo para la especiales, apertura. Solo la apertura.
¿Eso va al presupuesto del ministerio o del instituto? Del ministerio. Una pregunta recurrente en las redes, en el caso de los ID consulares, ellos entienden, los migrantes que nos están viendo en este momento, y dicen que entendemos los de los DPI, porque es una coordinación con RENAP y demás. Pero en el caso de los ID consulares, ¿cómo obtenerlos más rápido? ¿Qué acción tendrían que tener los consulados para que el ID salga más rápido? Porque esto ya depende de los consulados como tal. Y aquí nos están hablando migrantes que tienen 6, 7, 8 semanas pidiéndolo, y hay gente que dice que lo pedí de 6 meses y no me lo han dado. Cuando eso sí ya depende específicamente del consulado. ¿Cómo mejorar esta situación o de quién depende, señor canciller, el que los IDs consulares salgan más rápido? Porque dicen, aquí no nos sirve el DPI más que para registrar a nuestros hijos, están escribiendo ellos, pero el ID sí me sirve para abrir una cuenta en el banco, para pagar impuestos, para inscribir a mis hijos. Si pudiera responder, muchas gracias. Ese fue el origen de la tarjeta de identificación consular, precisamente que tuviera un documento ágil. Y como acá uno aprende de las buenas experiencias de otros países, es México quien desarrolló primero la idea de la tarjeta de identificación consular, y de ahí la tomamos nosotros. Le voy a pedir al viceministro que amplíe mi respuesta, pero es parte de la documentación que nosotros recogemos, pero no depende de nosotros directamente la impresión. Ese es fundamentalmente el detalle. Y antes, más que un número telefónico, diputado, en la página de MINEX, que es minex.gov.gt, ahí hay un apartado que se llama Asistencia a guatemaltecos en el exterior, y hay una especie de botón rojo que es para quejas y para alertas de corrupción. Bien, ministro, para ir cerrando este tema de los consulados, la red consular, ¿cuánta gente de esta gente contratada tiene capacidad de atender en idioma materno a la gente que está allá? Cuando digo materno me estoy refiriendo a idiomas de origen maya. Vamos a pedir estadística, la vamos a compartir en este momento, pero sí hemos estado trabajando en la posibilidad de que sí exista personal de acuerdo a la población de origen que se encuentra en cada consulado. Tenemos algunas plazas vacantes, también estamos en un proceso de creación de plazas, y por supuesto estamos buscando que tenga la pertinencia cultural, en este caso del idioma, de acuerdo a la mayoría que se encuentra en cada institución consular. Sí se le ha puesto atención, estamos en ese proceso y tenemos el no hay, ¿verdad? Una capacidad fuerte ahí. Actualmente para ir a ver ese tema. ¿Cuántos abogados expertos en temas migratorios de este personal que está en los consulados? Actualmente tenemos en 16 consulados una firma contratada que tiene un calendario y un horario para estar en los consulados. En 16 consulados, pero todos tienen la instrucción que deben tener, particularmente porque sabemos que hay algunos cambios en el buró allá, o en la forma de actuar. Algunos consulados no lo tenían porque realmente tenían un fuerte apoyo de abogados pro bono. Hacia eso parece que van también algunos cambios dentro de aquel país, y van a dejar de tener este tipo de apoyo posiblemente. Así que los consulados que no lo tenían van a tener que contratar, porque se hacía mucho de esto, y por supuesto sabemos que contamos con el apoyo de organizaciones civiles o de migrantes que también estaban apoyando de una u otra forma en orientación. Es importante, ministro, porque mucha gente se queja de eso, que no tiene una orientación legal adecuada para temas migratorios, aún yendo a los consulados. Entonces es importante fortalecer esto. Creo que ustedes deberían de trabajar en un tipo de modelo ideal de consulado, ¿verdad? Ustedes conocen ese tema de la tipología weberiana, ¿verdad? O sea, trabajar el modelo ideal y ver qué tan lejos estamos de ese modelo ideal, e ir caminando hacia ese modelo ideal de consulado, ¿verdad? Creo que ese sería un buen ejercicio que permitiría establecer una ruta de
trabajo, ¿verdad? Para saber qué tipo de consulado ideal es el que necesitamos y cómo vamos aproximando cada consulado a ese consulado ideal. Creo que es una tarea ahí. Mire, ministro, creo que con el nuevo, usted mismo creo que lo abordaba en su momento, en sus intervenciones, con la nueva administración en Estados Unidos, creo que eso abre la necesidad urgente de revisar la estrategia que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para la atención de migrantes. Y creo que sí, la autoridad migratoria debe de sentarse finalmente a definir cuál va a ser la atención de retorno, pero también la atención adentro de Estados Unidos. Porque aquí, digamos, las dos cuestiones deberían ir como en paralelo para realmente atender las necesidades de los guatemaltecos y guatemaltecas, dado que esta celeridad de que los guatemaltecos necesitan el tema del documento, pasaporte, DPI, ID, tarjeta consular, hoy por hoy se va a aumentar aún más, digamos, en ese sentido. Si antes el migrante le aceptaba esperarle 3 meses, ahora no le va a aceptar esperarle más de 15 días. Por la misma necesidad, las administraciones cambiaron. La anterior quizás era un poco más flexible que esta es un poco más dura. Entonces, lo que sí, señor ministro, en lo particular, y creo que como bancada le vamos a solicitar, es tratar de tener esta estrategia de atención a migrantes, digamos, adentro de Estados Unidos, además, digamos, del plan de retorno, que creo que esa parte también tiene posiciones políticas. Ya vimos en esta semana lo que pasó en México, ya vimos la posición de Colombia y que seguramente ya hay varios países que están hablando de lo mismo. Guatemala es la única que creo que todavía no tiene una posición tan clara de cara a eso, pero seguramente lo vamos a abordar en esta misma reunión más adelante. Pero antes de cerrar lo consular, yo sí, ministro, en nombre de los migrantes, sí le quiero pedir que por favor podamos tener una estrategia de celeridad. Está bien abrir los consulados, pero creo que la respuesta más clara y contundente que necesitan hoy por hoy los migrantes es tener su documento, tener, digamos, la atención y el acompañamiento que pueda darle cada uno de los consulados al momento de detenciones, al momento de las redadas, al momento de todo esto que podría venirse, que ojalá no se dé, pero si se da, creo que Guatemala al menos debería estar preparada. Estos 405 personas que usted tiene, alrededor de 600 personas para atender a más de 2 millones de guatemaltecos y guatemaltecas, se queda muy escaso. Entonces creo que sí debería haber un esfuerzo como país hoy por hoy en retribución a todo el aporte que han dado los migrantes a este país. Creo que hoy por hoy sí deberíamos discutir incluso cuál debería ser el fortalecimiento del MINEX de cara a atender a los guatemaltecos en Estados Unidos, y si eso pasa por el tema presupuestario, creo que nadie debería oponerse a un tema de readecuación presupuestaria, quitarle algo, digamos, a estos consejos departamentales de desarrollo y trasladarlo a donde corresponde para apoyar a los migrantes en Estados Unidos, o incluso disponer de esos 200 millones para lo que tienen destinado para el tema del aumento salarial para los diputados y diputadas y trasladarlos al Ministerio de Relaciones Exteriores para poder financiar una estrategia agresiva pero contundente al interno de Estados Unidos para la protección y atención de los migrantes a partir del cambio de gobierno en Estados Unidos. Ministro, usted en una intervención mencionó que habían instalado esta famosa mesa técnica, ¿verdad? Me imagino que ahí están ustedes, está Conamigua, está Migraciones, está RENAP, y ya tienen una estrategia de cara a la situación actual, o está en proceso de elaborarse, y si ya la tienen, que nos la compartan poco. Con relación a los comentarios del diputado Chic, yo inicié mi intervención compartiendo con ustedes precisamente una estrategia que ya tenemos. O sea, yo le diría que ya estamos preparados. No la voy a repetir, solo voy a tomar los 3 ejes que tenemos. El primer eje es precisamente la protección consular. Es ampliar la asesoría, la protección, los servicios a la comunidad de guatemaltecos que viven en los Estados Unidos fundamentalmente, y también a los migrantes de Estados Unidos. El segundo eje es una campaña de comunicación en varios campos. O sea, hemos venido siempre con campañas de comunicación que se van renovando poco a poco. Esta ya fue con mayor énfasis en ciertos aspectos, por ejemplo, como la documentación, que sigue siendo una preocupación nuestra. Y el tercero es la incidencia política. Y esa estrategia de relaciones exteriores
pega con el plan de retorno al hogar que el gobierno tiene, porque el primer eje del retorno al hogar es precisamente el trabajo en el exterior, alrededor de la red consular. El segundo eje del retorno es el retorno en sí, es la acogida en los centros de retornados, en el aeropuerto, y el tercero es la reinserción, pero no es exactamente mi tema para entrar en esos detalles. Pero con esto lo que le quiero decir es que sí hemos venido trabajando, contamos ya con una estrategia y que el tema de la documentación es fundamental. Con relación a lo de la mesa técnica, diputado, esto surgió de algo a lo que todos queremos que funcione en algún momento, que es la famosa pantalla única. Es un tema que ustedes saben, se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Yo estuve presente en un acto de inauguración de la pantalla única hace unos años y al día de hoy todavía no la tenemos. Entonces, esta mesa tiene un mandato directo que es entrar de lleno a eso. En el camino hay muchas cosas que hay que hacer operativas y compatibles, ¿verdad? Desde software, equipos, qué sé yo. No soy especialista en eso, pero la pantalla única como un objetivo es fundamental. No podemos seguir haciendo 3 filas, los guatemaltecos, por cada uno de los documentos, cuando en una sola, captando una vez los datos, uno puede pedir qué quiere, 1, 2 o 3 documentos. Entonces, la mesa tiene directamente esa tarea asignada. El año pasado no avanzamos, y aquí solo hablo de relaciones exteriores, con la celeridad con la que hubiéramos querido. No hago señalamientos de ninguna naturaleza, pero ahora sí estamos realmente comprometidos con este tema. No podemos hablar de fortalecernos, si estamos hablando de la tecnología y de la app, tenemos que hablar de esto, que es fundamental y como les digo, lleva años en la lista de pendientes sin poderlo echar a andar. Sí, señor ministro, mire, más que la mesa técnica, creo que lo que no hay que seguir, digamos, dejando de lado es el tema del papel de la autoridad migratoria en todo este tema, digamos. La autoridad migratoria viene desde el más alto nivel, digamos, es una entidad, digamos, podría decirse con una figura de Estado, porque la dirige la vicepresidenta de la República, la integran varios ministerios, y cuando usted habla del tema de reinserción, cabalmente caemos a 2 ministerios importantes, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces creo esta estrategia de la que usted habla, ministro, ¿esa está diseñada por el MINEX o tiene, digamos, en este caso, el aval y conocimiento de la autoridad migratoria? El problema, señor ministro, es que la autoridad migratoria siempre se ha visto como un tema de reunirse cada vez que la ley dice, levantar su acta y ahí, digamos, en algunos casos. Eso, al menos eso era el matiz en la administración pasada. En esta ha cambiado algo eso, señor ministro, y por eso le hablaba de una estrategia, digamos, en ese marco, porque sí, debería de estar, digamos, girando a partir, y quien debería tener la direccionalidad hoy por hoy debería de ser la autoridad migratoria para varios de los ejes que usted indica en el tema de incidencia política. La gente que está allá, los retornados y la reinserción, que ese es un elemento importante que ningún gobierno le ha entrado, digamos. Los migrantes vienen, llegan a su casa y otra vez olvidados, y a esperar ver si se logra juntar otra vez la plata para pagarle al coyote y volverse a ir a Estados Unidos. Ese es como el círculo vicioso en el que ha caído el tema migrante. En este caso, ministro, ¿hay o no hay un respaldo político y financiero de esa autoridad migratoria para que sea la quien implemente esta estrategia que ustedes han diseñado? Sí lo es. Okay. En el caso de la estrategia que le mire, ministro, si usted me dice que sí lo hay, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto de la gente que retorna, qué porcentaje de la gente que retorna ayudamos nosotros a que se reinserte laboralmente? Ahorita le empiezo a Sí, responder. pero es que no hay. No, mire, lo que les quería aclarar es que la estrategia que diseñamos en Cancillería es nuestra, digamos, y es directamente orientada a la red consular. Adicionalmente, en el marco de la Autoridad Nacional Migratoria, se trabajó una estrategia o un plan que es el Plan Retorno al Hogar, en donde el primer eje es donde empalma con la estrategia nuestra, como les mencionaba, que es la parte consular exterior. El segundo eje es la recepción en los centros de retorno de los, habla la redundancia, de los retornados. Y el tercer eje es la reinserción. El plan Retorno al Hogar
la semana pasada, jueves, viernes y el sábado, habían más de 20 instituciones del Estado. Porque además este es un compromiso del Estado. Realmente vemos esas cifras de las remesas, son la estabilidad de este país. Y no le damos al connacional que vive afuera. ¿Instituciones para qué? No le devolvemos como plan, como parte del plan. Esas 20 instituciones trabajaron en conjunto durante 3 días para diseñar un plan de acción ya preciso. Esto, si me permite, compañeros, disculpen. Señores funcionarios, buenos días, casi tardes. Mire, el plan se escucha bonito, se escucha muy interesante, el papel toda la vida aguantado con todo, y el PowerPoint no digamos. El punto aquí, señor canciller, es que esto lo hemos escuchado durante muchos años, pero hoy el gobierno de Guatemala tiene una postura tajante y latente del gobierno de Estados Unidos. Hoy no es que puede pasar esto, puede pasar el otro. Hoy ya vieron a Petro, ¿verdad? Pues hoy aquí tenemos una postura latina, a la presidenta de México. Y Guatemala no va a ser la excepción en ese caso. O sea, usted nos dice que van a apoyar consularmente, que los retornados, etc. Y cuando me dice hay 19, 20 instituciones en esto, miren, hay 18 instituciones en el combate al hambre y son un desastre. No funcionan, no sirven para nada. Perdone que se lo diga, pero tal vez en alguna ocasión al presidente en gabinete se lo dicen. Porque aquí los que vienen en el tema del combate al hambre solo se van a quejar con el presidente, pero no le dicen la ineptitud de las instituciones. Entonces, el hecho que haya 20 instituciones para mí no es garantía del cumplimiento del éxito de un plan. El hecho que un plan ya esté escrito para mí no es garantía en virtud de que hemos visto lo que ha sucedido. Pero ustedes además están tratando el tema de forma. Pero ¿cuáles son las posturas de fondo del gobierno de Guatemala? Y ahí sí tiene que ver usted también, porque usted es parte del gabinete de gobierno. Entonces, en el gabinete de gobierno sabemos que aquí hay problemas estructurales que obligan a la migración de nuestros guatemaltecos hacia afuera. Que hay una canasta básica que cada día está al alza, que contribuye a que más guatemaltecos se vayan. Aquí hay poca generación o escasa generación de empleo que hace que las personas tengan que salir de Guatemala. Y fíjese que cuando vemos los indicadores socioeconómicos del país, no son nada alentadores. La pobreza creció, la desnutrición creció, los niños fallecidos crecieron por hambre. O sea, esto ya nos da la situación. Entonces, yo en su plan no he escuchado las acciones profundas estructurales. Imagínense todavía, pues ahí sacan al ministro de Desarrollo. ¿Se acuerdan ustedes cuando se creó el Ministerio de Desarrollo? Nosotros estábamos de diputados. Aquí estaba también el compañero, colega diputado. Cuando se crea el Ministerio de Desarrollo, ¿por qué se hace? Para generar las condiciones y atender a la población en extrema pobreza y cambiar la estructura socioeconómica que les permita mejores condiciones. Pero ¿qué pasa con el ministro? Borracho en la feria de Ipala. Borracho en la feria de Ipala. Tenía calor. Y ahí lo fueron a agarrar, cabal. Y encima de todo, cuando uno mira, el problema de la falta de atención del ministro de Desarrollo no es solo en Ipala, señores. Es en todo el área vulnerable del país. Todo el corredor seco, en todos los mapas de pobreza. Vea usted Alta Verapaz. Es el único departamento que supera el 90% de pobreza, ministro. Esos temas estructurales tienen que ser parte del plan. Pero este es un plan de maquillaje. Este es un plan nada más reactivo y de maquillar el tema. Y después, ¿quiénes son los jodidos? Los migrantes, la población guatemalteca, la población en pobreza. Entonces, de este gobierno esperábamos nosotros un plan de fortalecimiento y de cambio de la estructura socioeconómica del país. Yo estoy viendo más de lo mismo, preocupados solo por la situación y el estatus de su partido en el Congreso, pero no preocupados de la población guatemalteca. Entonces, ministro, si quisiera hacerle un llamado de atención a usted en su plan de retorno, como le llaman ustedes, al hogar. ¿Qué hogar van a venir a encontrar? Ni casa, ni trabajo, y muchos hasta sin mujer, sin nada van a venir a encontrar. Ese es el problema que van a venir a encontrar a Guatemala. Entonces, ¿cuál es el plan de fondo? ¿Cuáles son los cambios estructurales? ¿Dónde está el cambio a la economía y al sistema económico del país? ¿Han discutido eso, esa profundidad en gabinete, señor ministro?
Gracias, diputado Flores. Regreso a tratar de responder a la pregunta del diputado Chic respecto al papel. Pero de la después me autoridad. responde a mí, Sí, por favor. Sí, claro. Respecto al rol de la Autoridad Nacional Migratoria, esto sale de ahí, con una visión, digamos, de una respuesta interinstitucional para incorporar los distintos enfoques. No solo puede ser Ministerio de Trabajo, no solo puede ser Ministerio de Migración. Entonces lo que se hizo fue crear un plan de acción del cual no tengo el detalle, esto salió el sábado en la noche, ¿verdad? Para abordar. Solo hay es que justamente si usted me dice que salió el sábado, lo que le decía el colega Flores es la verdad, es reactivo, ¿verdad? Salió el sábado, si ya sabíamos que Trump había ganado desde noviembre y que venía, pero además el tema de la deportación es permanente, no es una cuestión, de repente se exacerba en esta coyuntura, pero es una cuestión permanente, y ya tienen más del año, entonces a veces lo que nosotros hemos podido identificar es que no le hacen caso a la vicepresidenta, pero bueno, continúen, ministro. Bueno, le comentaba la fecha porque se trabajó efectivamente en estos días para llegar al tema puntual de la responsabilidad y de las acciones que corresponden a cada institución. Ahí está el plan, como usted dice, diputado, ya platicamos alrededor de sus comentarios. Es un papel, es una propuesta y por supuesto tiene que echarse a andar. Yo creo que de una u otra forma, no soy especialista en cifras, en estadísticas, pero el índice de desarrollo humano de este país se deteriora cada año. Hoy tenemos cifras de pobreza que las teníamos hace 20 años y que no las hemos podido. Pero fíjese que solo veía que tocó usted ese tema, para hacerle un paréntesis. Tiene razón. O sea, usted lo que me está queriendo decir con su respuesta es que no son solo ustedes los responsables, sino el gobierno anterior y el anterior. Y aquí se lo hemos señalado. Pero ¿sabe cuál es el tema? Si hablamos de indicadores, volvamos a la desnutrición. El incremento de niños con desnutrición aguda es alarmante el año pasado, ya este gobierno, mucho más que los dos gobiernos anteriores. Y los indicadores de pobreza, como en Alta Verapaz, se dispararon, ¿no? Y mucho más el año pasado, que ya es este gobierno, un año después. Entonces, para no evadir un poco la responsabilidad, pero volvamos al plan. O sea, el plan, siento yo que no hay un plan estructurado de fondo, de profundidad. ¿Tiene usted copia para que nos dé una copia del plan? Lo que les voy a mandar es ya el plan en sí, lo que tengamos. Acá tengo un resumen, tiene flechitas, tiene cosas, igual se lo puedo compartir. Por favor. Hay fases en esto, hay una atención humanitaria, hay una intermediación en relación a programas de las instituciones del Estado, la responsabilidad de cada institución. En el inicio de esta iniciativa habían 6 ministerios. Estaban, a ver si me recuerdo, estaba Relaciones Exteriores, estaba Desarrollo, estaba Educación, el bolo, estaba Salud, estaba Economía y estaba Trabajo. Estaba el INTECAP también, no solo en términos de la capacitación, formación, sino bien que más porque es un puente por la forma que integra su junta directiva con el sector privado. Estaba el Instituto Guatemalteco de Integración y estaba la Procuraduría General de la Nación. Adicionalmente, el trabajo con algunas organizaciones internacionales con las que ya se trabaja el tema del retorno, OIM, ACNUR y UNICEF. Esto se consideró, lo consideraron que no era suficiente y de ahí el involucramiento de otro tipo de instituciones. Lo que yo les ofrezco es al tener esto afinado. Pero no está el plan. No, el plan ya está, tal vez, mira, el viceministro trabajó estos días alrededor de secretario. Tal vez, director, usted es el secretario ahí de la... Muchas gracias. Creo que es importante que tengamos en consideración que a la población migrante, y especialmente retornada, no ha sido tema país en muchos años. Hablar de integración y tener las condiciones para, es necesario primero conocer y escuchar a la población migrante y en este sentido entender y perfilar, por llamarle así, cuáles son sus condiciones y a qué situaciones se viene a enfrentar a Guatemala. No es fácil.
Importante, como decía el señor ministro, el plan Retorno al País es una apuesta que se está teniendo, es una apuesta en donde se provoca el diálogo con la persona retornada para entender sus condiciones y en ese marco poder establecer, identificar cuáles son sus principales necesidades, cuáles son sus capacidades, habilidades, etcétera, para poder, en diálogo con ellos, proceder a una etapa de atención, intermediación con los programas sociales, con el sector privado en función de la generación de empleo, también programas económicos que tenga el Estado, pero está abierto también a la serie de acciones que efectivamente se puedan tener a través de la cooperación y los sectores privados. Cuando hablamos de intermediación, ya se había explicado inicialmente que el plan Retorno al Hogar es un plan escalonado, no es lineal, sino escalonado, en donde tenemos la atención inmediata, denominada atención humanitaria, que es en su recepción. Llegan a sus comunidades de origen, obtenemos información, diálogo con ellos para darle seguimiento, y ahí viene la segunda etapa, que es la intermediación, escuchando a la persona retornada. No es poniendo los planes nada más, porque hay que ponerlos o porque yo escribí esto en este lugar, sino efectivamente busca y privilegia la escucha a la persona retornada. Y en ese marco, pues la intermediación es en función de poder analizar información de la situación vivida por la persona migrante en su origen, en su tránsito, en su retorno. Cuáles son también las condiciones de vida que tuvo en Estados Unidos. ¿Para qué? Porque tenemos que acercarnos y conocer por dónde se puede apoyar a esta población, sobre todo mucha que tiene problemas económicos, temas jurídicos, les quitaron la casa, violencia, estaban bien en condición de pobreza, pero sufrieron mucha violencia, inclusive muchos desaparecidos en el tránsito hacia Estados Unidos. Entonces, esta parte de intermediación busca acercarlos con las instituciones y con las organizaciones que estén en territorio para poder atender temas diversos. Y por último está la discusión en las principales comunidades de personas retornadas, donde haya mayor parte de población retornada, una discusión sobre el plan de vida comunitario, el plan de desarrollo comunitario de las comunidades. Y ahí es donde les puedo decir, es acercarnos al tema estructural, en discusión y en diálogo con las personas, la comunidad, no solo con las personas retornadas. Aquí tiene que ver y tenemos que recuperar la voz de la familia, la voz de la comunidad, porque efectivamente las familias son quienes soportan cuando se van y cuando regresan, y nunca se les consulta. Por eso es que se está creando esta metodología ya aprobada de acercarnos a las comunidades para trabajar en comunidades y construir esos modelos de desarrollo desde la voz, la perspectiva de la comunidad, en diálogo con sus comunidades a nivel transnacional. Esa comunicación se va a generar como parte de esa metodología. Pero como les digo, esta es una apuesta de un plan que busca llegar a la discusión de migración y desarrollo cuando en ese país no ha sido un tema. Gracias. Gracias, director. Bueno, miren, lo que le vamos a pedir, señor ministro, es que nos pueda enviar el plan que está de retorno. Es que, digamos, siempre ha estado la costumbre de ponerle enfoque al tema del lugar donde vamos a recibir a los migrantes, digamos, y siempre el tema de su almuerzo, su refacción, su cepillo de dientes, su jabón, etcétera, etcétera. Pero luego de ahí regresa cada quien a su comunidad y ya ni visto ni oída, digamos, la institucionalidad para darle el acompañamiento del tema que es la reinserción. Y por eso lo decía anteriormente, entonces el migrante viene, lo regresaron y vuelve a buscar el mecanismo para volverse a ir, porque sigue, digamos, están regresando en las mismas condiciones quizás en las que se fue hace 20 años, o hace 10 años, o hace 15 años. Eso, señor ministro, es como la preocupación real. El gobierno anterior, yo me recuerdo que cuando iba uno a la parte del retorno, y que era en el marco del COVID incluso en algunos casos, al único que se concentró y el gran logro era que les daban comida en el punto de retorno. Y después de que el siguiente logro fue que ya les daban un kit de higiene, que era una pasta, un jabón y eso.
Pero lo irónico es que les daban la pasta y el jabón y no había agua donde llegaban a dar, digamos, en el lugar de retorno. Eso eran como las cosas graves y que después se volvió un círculo vicioso. Eso es lo que se quiere evitar en este momento, dadas las condiciones indignas, incluso en las que están retornando ahora, y que son denuncias que han hecho presidentes de diferentes países de América Latina, del tema de los grietes, en aviones militares y todo este tipo de situaciones. Entonces, sí vamos a pedirle el plan, señor ministro, para poderle dar seguimiento, y sobre todo el papel que debe jugar esa autoridad migratoria hoy por hoy, porque sí o sí debe funcionar, digamos, ha dejado de funcionar durante varios tiempos, y hoy por hoy muchos de los ministerios que están ahí dentro de esta autoridad migratoria, al menos sí deben de cumplir su papel para el tema de la reinserción. Si no, pues al final de cuentas vamos a seguir en ese círculo vicioso y vamos a seguir con el mismo problema del tema de migración, digamos, hoy por hoy. Director, para cerrar el tema. Solo tal vez comentarle, diputado, que este plan escalonado se vincula con la política migratoria nacional, esa política que se aprobó en 2023 y que se ha empezado a implementar y que ahorita empezamos a generar el monitoreo del año anterior. Y ahí están involucradas 41 instituciones que han dado seguimiento. Ese es un proceso, digamos, metodológicamente uno dice cómo está, pero este plan de retorno está liderado por la vicepresidencia a través de la Autoridad Migratoria Nacional en coordinación con el presidente y los gabinetes. Solo, ministro, me va a dejar copia del resumen del plan. Déjenme así mejor. Gracias. Bien, creo que ya vimos algunas cosas. Ahorita creo que es importante, ministro, ver cuál es la posición de Guatemala ante esta. Todavía yo creo que en el caso guatemalteco no le podemos llamar escalada porque se mantiene más o menos el mismo, pero sí hay un contexto, hay una situación de percepción, ¿verdad? Que ha generado temor, que ha generado zozobra, que ha generado ya tensiones diplomáticas y políticas con algunos países. Se anunció que viene el secretario de Estado, el señor Marco Rubio. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a pedir al secretario de Estado en el caso de los migrantes guatemaltecos? La visita del secretario de Estado está confirmada, todavía estamos precisando fechas. Va a ser la próxima semana. La próxima semana, sería la última del mes de enero, Ya primera de febrero. Estamos en febrero. Primera de febrero. Gracias, ministro. Estamos en febrero. O sea, cuando usted lo tenga a él enfrente, el presidente lo tenga enfrente, ¿qué le van a decir ustedes para el caso de los guatemaltecos allá? Bueno, mire, en el caso directamente, o sea, obviamente hay un marco de discusión con Estados Unidos. Es una gran oportunidad. Absolutamente lo es. O sea, yo así lo veo, una Es- gran es oportunidad. la- Van a tener ustedes al jefe de las relaciones políticas diplomáticas de Estados Unidos, lo van a tener de frente, el presidente, usted sentadito a la par de él y todas las cosas. ¿Qué le van a plantear? Mire, la idea principal es que miren a Guatemala como un socio estratégico, con un país con el que se puede trabajar, con un país que colabora de una u otra forma con el gobierno de los Estados Unidos, la administración actual, la anterior, la administración actual de Guatemala y las anteriores también. O sea, lo que hay que rescatar, creo yo, es la vigencia de una agenda común alrededor de temas que nos interesan a todos. ¿Cuál es la postura del gobierno de Guatemala si ellos le proponen de nuevo la idea del tercer país seguro? Mire, con relación al hilo que traía, y voy a tocar su punto también, el tema migrante lo voy a dejar de último, que creo que es el que más vamos a profundizar. Alrededor de lo que ha sido, digamos, el trabajo conjunto en temas que es de interés de ambos países, el tema de la seguridad es uno de ellos. Y alrededor de esto, con más especificidad, el tema de seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico. De una u otra forma, Guatemala ha sido un socio constante en esto, y repito, con cualquiera de las administraciones, tanto las anteriores en Estados Unidos como las anteriores en Guatemala. El tema de comercio es fundamental, hemos ido poco a poco agarrando
o encontrando espacios en materia de acceso al mercado estadounidense y en el tema migratorio, que sabemos que es el tema central y de más prioridad para los Estados Unidos en el momento actual. Lo que deseamos es seguir teniendo lo que ya tenemos. El tema de los retornados es de hace años. Lo que tenemos ahora es un montaje que quisiéramos que se mantenga hasta donde sea posible, y ese montaje es la planificación que tenemos en la recepción de los retornados. Lo hablábamos al inicio, sabemos nosotros cuándo vienen los vuelos, quiénes vienen dentro de cada avión, todo eso que es parte de una planificación que a nosotros nos ayuda en términos de la recepción de los retornados, tanto en la vía terrestre como en la vía aérea. ¿Qué se ha visto alterado? Y aquí voy un poco ya entrando en sus temas. ¿Qué se ha visto alterado en los últimos días? Esos vuelos, 2 que vinieron, que no estaban previstos, que no estaban calendarizados, que tuvimos conocimiento de ellos 48 horas antes y que tuvimos la capacidad de respuesta para recibir a nuestros connacionales y posteriormente trasladarlos a sus comunidades de origen o donde ellos lo han deseado. Entonces, ¿qué le vamos a plantear? La posibilidad de seguir trabajando de una manera similar. Que seguramente van a haber más vuelos de retornados, van a haber. Vimos en las cifras que en el 22 ha sido el año más alto, con más de 90.000 guatemaltecos retornados. Vimos también que del 23... Pero mire, ministro, hay un poquito... ¿Tercer país seguro, ministro? Ya se negoció una vez, lo podemos negociar una vez. O sea, yo no descarto que eso sea un tema. Si quisiéramos revisar y trabajar algunas condiciones, yo se lo digo con toda confianza, no quisiera repetir la foto que todos tenemos en mente. Quisiéramos que hubiera un espacio, digamos, en donde pudiéramos hacer un intercambio ¿Y si le piden la foto? Pues salgo corriendo. Pero en este tema... Vamos al ministro de Gobernación, Vamos a ver. él es el que firma. Pero en este tema, ministro, mire, todos sabemos las implicaciones de convertir a Guatemala en un tercer país seguro. Eso está más que claro. Varios países de la región no lo han aceptado, por lo que implica, digamos, a lo interno de sus países. ¿Quién nos hace diferentes para incluso negociar un tercer país seguro? A mí me parece un poco grave, señor ministro, que con todo el rechazo que provocó en aquel momento el tercer país seguro por las condiciones y lo que Guatemala ha venido viviendo post, digamos, con todo este tema de las caravanas, migrar es un derecho, eso lo tengo claro, pero migrar en condiciones dignas, pues, en este caso. Pero con todo esto que ha estado viviendo el país, ministro, ¿qué nos hace diferentes del 2017 al 2024 para poder inclusive sentarse a negociar un tercer país seguro? Las condiciones económicas no han cambiado, las condiciones políticas muy poco han variado. ¿Quién nos ha hecho diferentes del 2017 al 2024? Lo peor, señor ministro, puede ser que esto sea otra vez ceder ante una política estadounidense para quedar bien, más como una estrategia política, más allá realmente de las condiciones que podamos tener para los guatemaltecos y para los extranjeros que podrían venir en el marco del tercer país seguro. Señor ministro. Mire, la experiencia anterior, ¿verdad?, en términos de números o del aprovechamiento o no que se tuvo del programa, no fue de un gran efecto. Yo creo que eso de una u otra forma Estados Unidos lo sabe, y aunque algunas circunstancias no han cambiado, otras sí. Yo no es que descarte el tema del tercer país seguro, tampoco les comparto, está en la mesa de negociación, no ha sido una propuesta, estamos de cara a la visita del secretario Rubio. Dentro de la agenda, en este momento todavía no está, No. pero no se descarta que pueda salir y que el gobierno pueda aceptar el tema. Yo no está en agenda, no nos han anticipado nada y no lo está. Varias cosas. Pero la foto no. La foto le toca a Francisco Jiménez. Ah, va. Sí, ¿la va a tomar él o no? Varias cosas, ministro. Bueno, como usted dice, Guatemala, en términos reales, ¿verdad?, es un socio confiable para el gobierno de Estados Unidos, como es actualmente, ¿verdad? En temas de seguridad, fundamentalmente el tema de combate, interdicción y
e incautaciones de droga, Guatemala ha tenido un trabajo permanente en ese tema. Se cayeron en los 2 últimos años de Alejandro Yamatei, pero se incrementaron ostensiblemente, más de un 200% el año pasado, porque es un logro, uno de los logros más importantes del gobierno, y hay que decirlo, y hay que ponerlo en la mesa, y hay que decir, ¿por qué? Porque por cada 5 quetzales, para que los guatemaltecos oigan, por cada 5 quetzales que los guatemaltecos invertimos en el tema de la interdicción de droga que pasa por acá, Estados Unidos solo nos apoya con 25 centavos de contrapartida. Es decir, estamos invirtiendo recursos nacionales en ese tema, y creo que es importante decirlo porque ese tema es fundamental. De una u otra manera también el Estado de Guatemala ha contribuido en el tema de la seguridad fronteriza, ¿verdad? Los contingentes estos que se han dado de migración de países centroamericanos. Guatemala ha contenido muchos de estos contingentes migratorios, y creo que también es importante decirlo. A nivel de relaciones económicas, yo recuerdo que en el primer gobierno de Donald Trump, él renegoció casi todos los tratados de libre comercio, excepto el CAFTA. ¿Por qué no renegoció el CAFTA? Porque todavía las relaciones eran favorables para Estados Unidos en materia de intercambio económico, y siguen siendo favorables. Importamos más de Estados Unidos que lo que exportamos, incluso como región hacia allá, y a nivel nacional es igual. Por eso es que a él lo que le sigue generando negocio, pues no lo toca. Si lo puede mejorar, pero no lo toca, y por eso es que no se renegoció el CAFTA en la época de Donald Trump. Se renegoció el NAFTA, recuérdese, acciones con otros países, pero creo que es importante ese tema. A nivel geopolítico, Guatemala también ha jugado un papel importante en cuanto a intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Israel es uno de ellos. A usted le tocó que está la semana pasada por el tema de Palestina, ¿verdad? Pero Guatemala siempre ha mantenido las relaciones con el pueblo de Israel. El tema del papel que juega la comunidad judía en la política estadounidense es fuerte, y lo sabemos. El tema de Taiwán, usted hasta se fue a la toma de posesión del nuevo presidente de Taiwán. Bueno, el presidente se fue a la cumbre. El primer viaje a Europa el año pasado se fue a la cumbre a abrazar a Zelensky y al presidente israelita. La primera dama, la señora Peinado, se fue a la cumbre de primeras damas allá a Ucrania, ¿verdad? Entonces... ¿Y va de viaje el presidente ahorita, canciller? Sí, anda de viaje, ¿va? ¿Y anda de viaje? En Canadá. Entonces Guatemala tiene varias cosas, y creo que es importante ver esto. Una cosa que nos pregunta la gente a veces, porque todo el mundo habla del tema del TPS, habla de por qué Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo no aprovechó su primer año de gobierno y todavía la administración Biden para solicitar un mejor trato a los migrantes guatemaltecos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué solicitudes en concreto se han hecho? ¿Y qué se le va a solicitar a Marco Rubio? El TPS tiene una larga historia, como ustedes saben. Son más de 20 años de hacer esa solicitud. Son más de 20 cartas las que ha enviado oficialmente Guatemala. A mí me tocó firmar 2 el año pasado, una en abril y la otra en noviembre, solicitando el TPS. No ha habido respuesta de los Estados Unidos a esas solicitudes. El año pasado lo que sí tuvimos, por decirlo así, fue un acompañamiento mayor, que tampoco obtuvo resultados, tampoco fue efectivo. Pero a lo que voy es que el año pasado hubo un involucramiento mayor de las comunidades de migrantes en los Estados Unidos. Ellos fueron un actor clave en las gestiones, que no tuvimos el resultado. Digamos que hay que ver que no obtuvimos el resultado, pero que en el camino hubo un trabajo muy serio y muy comprometido de las comunidades, trabajando a nivel estatal y federal. Incluso acá movieron ellos a sus municipios. Fueron más de 150 cartas de alcaldes de Guatemala respaldando las gestiones del TPS, que nosotros las trasladamos a Estados Unidos. El resultado fue el mismo de las 20 y tantas cartas que hemos enviado. O sea, alrededor del TPS se hicieron las gestiones,
pero no se ha logrado obtener como se ha conseguido a lo largo de los últimos años. Gracias, ministro. Sí, miren, la preocupación más grande es finalmente que la política migratoria realmente sea eficiente para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, dentro del país, también fuera del país. El problema muchas veces, ministro, se da cuando ese apoyo se ve condicionado, digamos, y que en lugar de favorecer al país, puede afectarle sus relaciones internas o externas. Con lo que pasó en Livingstone la semana pasada del Comú de ahí, a partir de una licencia minera de capital canadiense, a muchos guatemaltecos y guatemaltecas se le encendieron las alarmas ahora del viaje del presidente casualmente también a Canadá. Entonces ahí es donde estriba muchas veces el problema, ministro, cuando digamos al país lo utilizan como una monedita de cambio y se vuelve como la moneda de canje. Nosotros le respaldamos en X situaciones, pero a cambio queremos, no sé, protección, mitigar los efectos. Para nadie es un secreto, digamos, que varios sectores estuvieron celebrando, aunque no conozcan a Donald Trump, pero estuvieron celebrando la victoria de él, digamos, en este sentido. Se lo vuelven a usar como una figura para seguir, digamos, empeñados en esta parte antidemocrática y todo lo que se vivió en el 2023. Pero ahora, digamos, la política que va a tener Guatemala debería ser un poco más transparente, ministro, debería ser pensada realmente en mejorar condiciones de vida de la población guatemalteca y no afectarles los modos de vida. Como le digo, le ponía este ejemplo de lo de Canadá, porque ahí las comunidades sintieron que el presidente básicamente a negociar proyectos mineros va a Canadá, digamos, y a partir de que esto que sucedió en Livingstone, pues todos estos hechos, tanto nacionales como internacionales, vienen a pegar en este caso, digamos, y vienen a generar ciertas convulsiones comunitarias. Seguramente esto que usted indicó de lo del tercer país seguro, esto pues de plano vamos a darle seguimiento, porque sigue siendo como una alerta que la ciudadanía y la población guatemalteca tiene, digamos, y el rechazo que se generó en aquel momento, y por eso le preguntaba qué condiciones cambiaron de ese gobierno para el actual. Creo que muy pocas, y el impacto negativo de convertirse en un tercer país seguro, independientemente de quién se tome la foto, va a seguir causando el mismo efecto en estos momentos. Entonces, ministro, yo en lo personal sí le quisiera pedir que esa política exterior que Guatemala vaya a tener no sea una política entreguista, que no va a ser una política de ceder los intereses de las mayorías por el interés de determinados grupos, que realmente esa política exterior sea pensada en los millones de guatemaltecos y guatemaltecas que se encuentran actualmente en el país, pero también los que están en Estados Unidos, porque finalmente hoy por hoy las remesas y los migrantes son los que han sostenido al país, incluso en la época más dura del COVID, de esos 2 años de encierro. Fueron los migrantes los que sostuvieron la economía exponiéndose, algunos perdieron la vida en el anonimato, pero son los que han mantenido la economía en este país. Por ende, ministro, sí quisiéramos pedir una política exterior, porque creo que desde 2 gobiernos por acá no hemos tenido política exterior. Creo que actualmente se está tratando de recuperar la institucionalidad y la política exterior, pero que no sea en el marco entreguista y tampoco que vaya a ser una moneda de cambio para protección de unos en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías. Gracias, diputado. Estamos precisamente tratando de darle un espacio a Guatemala y de construir una actuación internacional a partir de una política que nos dé independencia, que podamos manejarnos con alguna libertad, sin compromisos y por supuesto que no sea entrevista. Créame que en eso tiene mi palabra, mi empeño y el trabajo que creo yo me respalda de algunos cuantos años trabajando en esto. No sé, por eso le decía eso. Créame que tengo el compromiso. Mis viceministros, quien menos tiene años de trabajo en la Cancillería son 12 años. Entonces, gente profesional, seria, con una buena experiencia. Tuve la posibilidad, como todos los ministros, de escoger a los viceministros, no me equivoqué. Aquí en público les agradezco su apoyo de este año. Me equivoqué con 3. Así que por ese lado, créanme que hay profesionalismo, hay entrega y hay un compromiso hacia la comunidad guatemalteca. Y créanme que no es un discurso, no son palabras. Ellos sostienen este país, el Estado les debe atención, servicios, Ministro, desarrollo que no les damos. Ministro, ¿quiénes acompañaron al presidente a su viaje a Canadá?
iba la secretaria privada Navienda Tagle. ¿Solo ella? Solo ella. Pues desde ahí ya comprando unas saladas. Y obviamente nuestro embajador en Canadá se trasladó a Toronto para acompañarlo. También acuérdense que en Toronto tenemos un consulado general, ahí está la gente del consulado también apoyando. ¿Alguna comisión de empresarios que vaya acompañando al presidente? No. Y hasta donde me consta, no fue a negociar contratos mineros, ni a renegociarlos, ni nada de eso. Perfecto. ¿Qué es lo que las comunidades esperan? No iban empresarios. Bien, ministro, para ir cerrando varias cosas, ¿verdad? Uno, nosotros esperaríamos que la visita al país del secretario de Estado sea una oportunidad estratégica para el país, para demandar, yo creo que hay que decirlo así, demandar un trato más digno a los guatemaltecos que están en Estados Unidos. Primero, los guatemaltecos que están en Estados Unidos, si no la mayoría, casi la mayoría es gente trabajadora, gente que migró por oportunidades económicas, gente que contribuye no solamente al sostenimiento de Guatemala, sino que además es gente que contribuye al desarrollo económico, social, político, productivo de Estados Unidos, es gente trabajadora, no son delincuentes, ¿verdad? Como muchos. Y si hay alguien que transgrede la legislación norteamericana en otra materia que no sea la de estar irregularmente por no contar documentación, pues no hay problema con que se le active y que pague, que se le aplique la ley, pero en este caso es importante por lo que consideramos para los guatemaltecos. Guatemala ha sido un socio permanente, confiable de los Estados Unidos, y en algún momento hay que decirlo así. Regionalmente, en este momento tenemos un papel incluso mejor que el de Salvador, aunque a Bukele lo hayan invitado y a Bernardo Arévalo no lo hayan invitado, pero somos un socio más confiable en materia económica, en materia de seguridad, en materia de interdicción de drogas, en materia geopolítica. Esos son elementos que hay que poner en la mesa y decir, miren, también trátenme un poquito mejor, pues yo no soy igual que los otros, pero hay que decirlo, porque si no lo decimos nosotros, para ellos mejor, ¿verdad? Y creo que se tiene la solvencia para hacerlo, para decirlo, para reclamarlo, para pedirlo, ¿verdad? Y además que todo este proceso de repatriación y todo este proceso que se dé allá, pues que sea, como usted dijo, ordenado, ¿verdad? Que sea en condiciones humanas. Es injusto que una persona que no ha cometido ningún delito más que pasarse la frontera porque quería trabajar, que lo agarren en un lugar de trabajo donde él está trabajando, lo agarren como un delincuente cualquiera, lo enriqueten, lo metan, no hombre, a un trato digno. Somos seres humanos al final de cuentas, creo que ese es el tema, a no ser de que para el gobierno norteamericano también la política de choques conlleve también un poquito este trato, ¿verdad? Pero creo yo que hablando se puede entender, ¿verdad? Y a nosotros no nos pueden meter en el mismo rasero que a los demás. Creo que ese es el mensaje que hay que dar, pedir que haya un trato acá digno. Nosotros le vamos a dar seguimiento, les vamos a pedir el plan que dicen que tienen, el sábado lo terminaron, ¿va? Para ver esto, nosotros vamos a hacer la propuesta para fortalecer el trabajo del ministerio allá, que los 200 millones de quetzales que abusivamente en una madrugada acá el año pasado de noviembre el Congreso, ¿verdad? Amplió el presupuesto del Congreso para que ese presupuesto quedara ahí para el tema del salario y el aumento del salario de los diputados, que esos 200 millones que no se van a utilizar porque no tienen ningún destino en el presupuesto del Congreso, pues sean trasladados para fortalecer el trabajo que hacen las instituciones encargadas de relacionarse y proteger a los migrantes guatemaltecos.
¿verdad? Nos parece a nosotros que los congresistas acá no se deberían de oponer a una propuesta de esa naturaleza. En el caso de Conamigua, tenemos que el representante titular pues se encuentra en el aeropuerto, nos informaron. Creo yo que Conamigua debe de fortalecer mucho el tema de comunicación, de asesoría, de orientación. Aunque el ministro aquí nos detalló algunas cosas, nosotros no lo vemos, la gente no ve una campaña de comunicación fuerte, ¿verdad? De información. Ahorita creo que eso es lo fundamental, de orientación, que es lo que hay que hacer. Nos preocupa mucho la posible separación de núcleos familiares, ¿verdad? Y muchos de los guatemaltecos no saben de que gozan sus hijos de doble nacionalidad. Hay que promover esto, hay que fortalecer esas campañas de documentación de los guatemaltecos y sus hijos nacidos allá. Hay que hacer eso, porque en la medida en que también informemos, también vamos a ir quitándole decibeles al tema de esa incertidumbre, esa zozobra, ese temor que existe, más allá de la realidad que se está dando. Pero creo que es importante ver eso. Creo que es importante también en esto, ministro, el tema del perfil de los guatemaltecos a los que se les está aplicando la deportación, ¿verdad? Creo que eso en la discusión, pues si son malos guatemaltecos que han ido a hacer averías, pues está bien, ¿verdad? Pero si es gente trabajadora hay que pedir un trato preferencial. Creo que ahí hay un marco de negociación que se puede abrir, pero no sé, ¿verdad? Porque al final de cuentas ya yo Petro muy rinconcito ayer y al ratito se bajó, pero creo que como Guatemala tenemos que tener sobre todo pericia, estrategia, astucia y una posición muy digna, ¿verdad? No ceder a temas que no debemos de ceder y que pueden denigrar la dignidad de los guatemaltecos, ¿verdad? Eso fundamentalmente, ministro. Señores, les agradecemos su presencia. Ahora vamos a seguir. Dígame, ministro. Gracias, diputado Blanco. No, mire, compartimos totalmente su visión, estos últimos comentarios. Definitivamente Guatemala es un socio confiable, así lo vamos a hacer ver. El tema crediticio, ellos andan viendo que nosotros les agarremos hasta los créditos. El hecho, las particularidades que tenemos como país también las vamos a hacer valer, porque no podemos entrar en el mismo canasto como otros países. Vamos a tratar de individualizarnos en lo que corresponda y en lo que no, pues obviamente actuar en bloque con otros países. Comparto también la visión, el guatemalteco es gente trabajadora, dedicada, mantiene este país, se merecen un trato digno y también lo vamos a requerir. Temas más puntuales que usted mencionaba, el perfil es fundamental en términos de la reinserción, por ejemplo. El tema de la documentación es prioritario y el mejor ejemplo es la doble nacionalidad que ya la mencionaba el viceministro. O sea, tenemos la obligación, por supuesto, de atender a todos los guatemaltecos, pero de acuerdo a las leyes, si hay un niño nacido en Estados Unidos con ciudadanía estadounidense, pero que no ha sido registrado, por ejemplo, ¿hasta dónde puede llegar el brazo del Estado hacia ese menor? Pues todo eso lo tenemos claro, estamos trabajando, yo reconozco errores, limitaciones, pero estamos con el empeño y el compromiso de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pues bien, ministro, le vamos a citar para días posteriores después de la reunión con el señor Rubio para que nos informe qué logros esperamos que sean muchos y en beneficio de Guatemala en diferentes ámbitos, ¿verdad? Económico, político, social, en el tema de los intereses de inmigrantes. No sé si solo esa es la prioridad de él, me imagino que temas de seguridad también serán prioridad, pero vamos a esperar las noticias, suerte, éxitos en esta reunión, aprovechenla estratégicamente y vamos a estar nosotros al tanto de lo que se pueda devenir de resultados de esa reunión. Muchas gracias, señores, gracias por venir.